Mi nombre es Esteban Martín, trabajador social de, muchos años en el campo de la salud mental y actualmente en el ámbito forense. Bueno, voy a presentar a Larry Emil Alicea. Él es puertorriqueño, humacaeño, perdón si lo dije mal, y trabajador social con práctica clínica y forense. Posee doctorado, maestría y bachillerato en trabajo social de la Universidad de Puerto Rico. Además, posee un Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Actualmente, Larry se desempeña como catedrático auxiliar en la Escuela de Graduados de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico, la segunda escuela de trabajo social en Latinoamérica, ¿no? Considerando que, digamos, este año se cumple 100 años de la primera escuela de trabajo social en Latinoamérica, ¿no? Que está en Chile. Como parte de sus funciones, es coordinador del programa doctoral en trabajo social y dicta cursos en maestrías y doctorados en esa escuela. Es presidente de la Asociación Nacional de Escuelas de Trabajo Social de Puerto Rico y secretario de la Junta de Directores del Instituto de Educación Continua. Además, es parte de la Junta de Directores del Instituto de Orientación y Terapia Familiar. Larry también fue presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, fue secretario del Consejo Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones de Trabajo Social y Servicio Social, fue presidente para América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de Trabajo Social y fue miembro del Ejecutivo Mundial de la organización, ¿no? Sus temas de interés e investigación son el trabajo social clínico y forense en los temas de abuso sexual, maltrato y bienestar de la niñez, los asuntos de custodia en los tribunales, las políticas sociales judiciales, los temas de género y las diversidades de sexo identitarias. Bueno, en el día de hoy vamos a contar con, digamos, con su exposición titulada Trabajo Social Clínico en clave antiopresiva, como lo adelantó Paola, ¿no? Bueno, Larry, agradecemos tu participación en esta jornada, en esta primer jornada de trabajo social clínico desde Argentina, y desde ya muchísimas gracias por tu colaboración en aportar a esta construcción del trabajo social clínico en nuestro país, ¿no? Te damos la palabra. Gracias, buenas tardes. Para mí es un honor, un placer poderles acompañar hoy. Bien contento de participar en estas experiencias educativas. Estamos acá un poco agotados y cansados porque estamos para nosotros, mayo, finalización de semestre académico. Así que estamos en defensas de tesis, disertaciones doctorales, presentación de trabajos finales, correcciones, y ha sido pues bastante intenso toda esta semana, y me falta todavía como una más, así que y no tengo en el horizonte vacaciones a la vislumbre, porque voy a dar clase también en los 2 meses de verano, que es junio y julio acá. Bueno, así que les agradezco, les cuento una anécdota. Es que me conecté ayer, al taller, y estaba así esperando y decía, ¿qué pasa acá? Que nadie se conecta. Así que me conecté un día antes. Así que, nada, producto de los despistes que le pasan a uno cuando tiene mucho trabajo. Pero acá se reían de mí por el despiste. Bueno, estoy para hablar del trabajo social clínico en clave opresiva. A toda la gente de Chile, un abrazo también, a pesar de que también adoro Argentina, pero también me unen muchos lazos con el Instituto Chileno de Trabajo Social. Así que les abrazo, les felicito porque ustedes trajeron el trabajo social a Latinoamérica, la enseñanza del trabajo social a Latinoamérica. Aunque la escuela nuestra tiene 90 años, la Universidad de Puerto Rico se constituyó hace 90 años como escuela. Hace 98 años la Universidad de Puerto Rico está brindando cursos de trabajo social. Así que eso nos hace, ¿verdad?, ser la segunda escuela que enseñó trabajo social después de Chile. Así que estamos muy contentos, y yo me honro de ser parte de esta facultad, y me honro en me honro en poderles acompañar. Y tal vez esta experiencia es importante porque acá en Puerto Rico no existe esa guerra entre psicología y trabajo social y psiquiatría. Nosotros trabajamos juntos. Inclusive yo acá formo parte de tribunales de disertación doctoral de psicología, y la gente de psicología viene acá y forma parte de los tribunales para defender trabajos doctorales y para defender trabajos de maestría, y no hay ningún problema. Nosotros
sabemos y hablamos y nadie dice que la terapia es de ellos. Hay unas áreas privativas, por ejemplo, de la psicología, la evaluación psicológica es exclusiva de la psicología, súper. Pero la terapia no lo es y hacemos actividades juntos y vamos a congresos juntos. Acá viene el Congreso Interamericano de Psicología para Puerto Rico en junio y hay montones de trabajadores y trabajadoras sociales que van a ser ponentes en el Congreso. Así que, y a la vez, ellos vienen a nuestras conferencias, la presidenta de la Asociación de Psicología va a las actividades del Colegio de Trabajadores Sociales. Estas divisiones no existen y son divisiones peligrosas también por cómo se enraizan, ¿verdad?, en las fronteras atávicas de las profesiones. Hay una argentina que me gusta mucho, que escribe sobre las fronterizaciones en trabajo social, y dice que esas fronterizaciones no tienen lógica, no tienen lógica, porque inclusive las aportaciones a muchas disciplinas han sido por personas fuera de esa disciplina, y precisamente cuando asumimos claves de coloniales para asumir estos acercamientos, tenemos que conversar, porque no somos los dueños, pero tampoco, ¿verdad? Somos disciplinas auxiliares de otras disciplinas. Y qué bueno, ¿verdad?, poderles hablar, ¿verdad?, desde la experiencia que hemos tenido trabajando con estos casos. ¿Cuáles son las aspiraciones de este encuentro educativo? Un poco, primero, clarificar a qué nos referimos con eso del antiopresivo y cómo eso concatena con lo clínico en trabajo social, para un poco reflexionar sobre cuáles deben ser las intervenciones en clave antiopresiva. Eh, no solamente la terapia narrativa es el único acercamiento antiopresivo. Hay otros acercamientos antiopresivos, las terapias antirracistas, las terapias de afirmación, específicamente para afirmar identidades oprimidas, por mencionar algunas tres, ¿verdad? Y es bien importante, ¿verdad?, que podamos entender esto. Y de igual forma, acá sí en Puerto Rico tenemos una lucha grande, y es que las trabajadoras sociales clínicos pueden facturar como factura el psiquiatra o como factura el psicólogo a los planes de salud médico. Pero el plan de salud médico obliga a establecer un diagnóstico de psicopatología y eso, ¿verdad?, entra también en un conflicto ético cuando nosotros usamos modelos que no dependen de psicopatología, y hemos estado luchando con esto. Lo luché cuando fui presidente del colegio, lo estoy luchando ahora desde la academia. Pero tenemos esa problemática. Así que, y de igual forma, tenemos que tener nuestra identidad. Y si hay algo que a mí me une a los colegas de Chile y otros colegas latinoamericanos, es que específicamente buscamos que la práctica del trabajo social clínico en América Latina y el Caribe tenga su identidad propia, tenga su propio DNA y no sea una práctica mimetizada del trabajo social norteamericano. Nosotros aquí en Puerto Rico, los que no conocen, Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos, así que somos territorio de Estados Unidos. Cuando usted entra, llega al aeropuerto de Puerto Rico y dice bienvenido a Estados Unidos, tiene que pasar la aduana americana, nosotros tenemos pasaporte americano, aunque no votamos por el presidente. Es un revolú bien feo explicarles con el estatus nuestro. Somos una colonia, punto, ¿verdad? Es más fácil. ¿Sabe? Muchos de ustedes se liberaron políticamente y continuó la mentalidad colonial, como dicen los autores de coloniales, la gramática social de los países latinoamericanos. Pues nosotros todavía no hemos ni ese primer paso de la independencia política, porque dependemos de Estados Unidos. Eso implica que nuestras escuelas se acrediten por el Council of Social Work Education de Estados Unidos. Es una ventaja porque nuestros estudiantes nuestro estudiantado, cuando se gradúa, puede ir a trabajar a Estados Unidos sin ningún problema, porque tenemos libre tránsito con Estados Unidos, pero a la misma vez genera unas problemáticas en la enseñanza, en la educación. Inclusive nosotros, de todas las escuelas en trabajo social que enseñan en Puerto Rico, nosotros logramos que el Council nos autorizara a establecer competencias adicionales de las que ellos exigen, para nosotros entonces darle una identidad puertorriqueña a la formación sin la presión de los estándares norteamericanos. Y en efecto nosotros ejercemos el trabajo social desde una mirada opresiva, porque Estados Unidos nos impone mucha de la formación. Eso no implica que en Estados Unidos no haya movimientos antiopresivos, que no haya movimientos que cuestionen, pero la práctica de Estados Unidos, y sobre esto inclusive va a salir un capítulo mío en un libro, el libro está en inglés, pero específicamente sobre enseñanza de trabajo social clínico en clave antiopresiva, donde yo cuestiono la formación hegemónica que se ha dado en Estados Unidos, que es principalmente basada en psicopatología. Desde la definición, se basa en la idea de que las personas que experimentan algún malestar, que las personas que están reaccionando a algún estresor social, hay que etiquetarlas como enfermas. Ahí vienen los diagnósticos de depresión, ansiedad, bipolaridad 1, bipolaridad 2, autismo,
todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Inclusive esta semana, en las últimas clases, yo trabajaba con el estudiantado una mirada crítica a la psicopatología, porque cuando salgan tienen que dominar la psicopatología, pero yo les tengo que enseñar a abordarla de una forma crítica. Y abordábamos todas estas cosas de los desórdenes y trastornos mentales y cómo nosotros poder ser eh, críticos y antiopresivos en esta mirada. Así que, ¿en qué consiste una práctica antiopresiva? Y esto, mire, lo que yo le voy a hablar hoy es como una base. No importa el modelo que usted asuma, las prácticas antiopresivas tienen que tener unas características básicas. Tienen que tener una identidad, un DNA, una personalidad. El trabajo social es una profesión sesgada e ideológica. Nosotros tenemos una base del trabajo social que es lo de la libertad de las personas y los pueblos, la justicia social, los derechos humanos, la democracia participativa. Así que el trabajo social está sesgado ideológicamente. Y cuando nosotros estudiamos trabajo social, sabemos a lo que venimos y tenemos una base ideológica muy fuerte. Así que esa práctica antiopresiva también tiene ideología, también tiene base teórica, metodológica. Así que hay un cuestionamiento de esa práctica antiopresiva de los sistemas sociales, del poder que tienen ciertos grupos sociales, de la autonomía o autonomía relativa que se le da a muchas personas, inclusive de todo lo que tiene que ver con equidad. Que hoy día en la era post-Trump hablar de equidad es un pecado, es un delito. Inclusive una organización que sale de esta escuela, que forma parte de esta escuela, está en la lista de Donald Trump de programas woke, y lo que hacemos es trabajar con violencia de género, y hacer grupos para trabajar los impactos de la violencia de género en la universidad y cerca de la universidad. Así que para que usted vea, otro aspecto importante son las condiciones sociales. La práctica antiopresiva va a ver las condiciones sociales, la justicia o la injusticia social que se da con el objetivo principal de eliminar la presión o de que la persona aprenda a enfrentar la opresión. El trabajo social no elimina la opresión. Nosotros no tenemos ni una varita mágica, ni somos los Avengers, ni Superman, ni la Mujer Maravilla, pero nosotros acompañamos esos procesos sociales de personas, grupos sociales, organizaciones que aspiran a eliminar las estructuras opresivas que existen en la sociedad. Y un punto importante de cualquier práctica antiopresiva es conectar a las personas que acuden a la consulta con grupos sociales, inclusive una de las cosas que a mí me gusta es que luego que las personas pasen de terapia o de acercamientos individuales, pasen a terapias grupales. Porque también eso les ayuda a fortalecer el sentido de solidaridad y de igual forma, después que van a terapias grupales, que a lo mejor en los mismos procesos terapéuticos puedan involucrarse en grupos sociales que les ayudan a afirmar sus identidades preferidas. Algo tan importante, les voy a hablar porque yo doy mucha terapia en el proceso de personas que están afirmando sus identidades sexodiversas. Y una de las cosas, por ejemplo, que valoran mucho hombres y mujeres que están en el proceso de aceptar su orientación sexual es la resignificación de sus vidas religiosas. Que les enseñaron que ellos eran pecaminosos, que eran personas sucias, que eran personas que no valían, ese tipo de cosas. Pues mire, una de las cosas que yo hago en procesos terapéuticos es pedirle permiso, ¿verdad? A decirle a la persona si le gustaría hablar con una persona que coincide con su visión religiosa, pero tiene una apertura y una visión, una lectura diferente a la orientación sexual que la que le enseñaron en las iglesias tradicionales. Y a veces traemos a esas personas a los procesos terapéuticos para conversar, para que hable con la persona. ¿Por qué? Porque para esa persona la religión o su creencia religiosa es importante. Y fíjense, yo como terapeuta en este momento soy una persona que me considero agnóstica, y no practico ninguna religión, pero para la persona es importante, para la persona, porque es parte de lo que la persona quiere para su... Entonces se conecta a la persona con esos grupos sociales, eh, sean religiosos, movimientos por la justicia social, buscando que las causas de los problemas sociales se atiendan. Buscamos la transformación, pero no es cualquier transformación. Una de las cosas también que nosotros tenemos que tener claro es que en estos acercamientos antiopresivos vamos a tener, eh, yo les hablo mucho a las personas. A lo mejor tú afirmas tu identidad como persona que no eres heterosexual, tu identidad preferida como persona sexodiversa. Eh, Eso no implica que la homofobia, que la bifobia, que la transfobia se va a acabar. Eso no implica que tu familia, porque yo no puedo obligar a la familia de un participante que viene a la consulta dejar de ser homofóbica. Hay veces que la familia está dispuesta y entramos en procesos y el proceso individual a veces se convierte en un proceso de encuentro familiar poderoso, pero eso
no ocurre necesariamente. ¿Verdad? Y es importante porque la persona tiene que saber que en muchas ocasiones la transformación colectiva va a comenzar con muchas transformaciones personales y necesariamente no va a ser un aspecto que se va a resolver en la terapia. No vamos a resolver la homofobia institucional, no vamos a resolver el racismo institucional, no vamos a resolver el patriarcado, ¿verdad? Pero podemos aportar a que esa persona se una a los movimientos, al igual que yo en Estados Unidos, en los lugares donde hay salud mental comunitaria, los terapeutas de esos centros de salud mental están involucrados en los movimientos sociales que están en esa comunidad. Forma parte de los movimientos sociales de esa comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros acompañamos esos procesos de transformación y son importantes conocer, estar ahí para que esos también personas sean recursos de apoyo para las personas con las cuales estamos trabajando. Todo lo que tiene que ver con la evaluación de los factores políticos, económicos, socioculturales, es un aspecto que se aborda desde ese acercamiento antiopresivo, todo lo que tiene que ver con la interseccionalidad. Y sabemos que la interseccionalidad va mucho más allá que lo que aporta Crenshaw, que es la teórica que inicia el abordaje de lo que es lo interseccional en un contexto feminista, sino que las feministas de coloniales como Ochi Curiel, Yural Quis Espinosa, nos dicen que no solamente son intersecciones que se cruzan, sino que también se imbrican, se meten, se impactan el proceso mío de mi subjetividad, impactan cómo yo veo la vida, cómo yo veo las cosas. No solamente me impactan a mí y generan estructuras de opresión para mí, sino que también tienen que ver con mi subjetividad, como cómo yo me construyo como mujer, cómo yo me construyo como hombre. Ese tipo de cosas son importantes. Así que esos acercamientos que se dan desde las prácticas antiopresivas son acercamientos politizados, transformadores de justicia social, de luchas por transformación y cambio social, donde las prácticas asumen la dimensión crítica. Y todo lo que es teoría crítica siempre va a tener alguna, como yo le digo, algún acercamiento con el marxismo. Yo siempre he dicho, el marxismo eh, es esencial, pero no es suficiente. Así que, ¿por qué? Porque hay muchas cosas, inclusive hay feministas que tienen una base en la teoría marxista y critican al marxismo, como Federici. Pero buscamos también todos los acercamientos y toda la diversidad que se da en los feminismos, todo lo que ocurre en el postestructuralismo crítico, en el construccionismo social, en todos los conocimientos postcoloniales y de afirmación de las identidades, incluyendo los pueblos originarios, todo lo que tiene que ver con antirracismo, todo lo que tiene que ver con teorías queer, y si hubiera seguido añadiendo la malla de red, hubiera sido mucho más grande. Así que una de las cosas que busca el acercamiento antiopresivo es la transformación, pero es importante también, parece que entró alguien que tiene el micrófono abierto, ¿quién transforma? ¿A quién se transforma y en qué nos transformamos? Y esas preguntas son básicas, ¿verdad? Para estos acercamientos. Desde el trabajo social clínico en clave antiopresiva, se trabaja con aliviar el dolor emocional de las personas y satisfacer sus dificultades y necesidades inmediatas. De manera simultánea, trabajamos para cambiar las amplias fuerzas que generan inequidad, desigualdad en el trato e injusticia social, y sabemos que no tiene una sola ruta. A nosotros nos fascina y nos han enseñado que hay un método, hay un solo método, hay una sola ruta, que todo es lineal. Pues el trabajo social antiopresivo, en clave antiopresiva, nada es lineal. Inclusive está fuera de los pares binarios. Y mucha gente piensa que el par binario, voy a dar un ejemplo, es el heterosexual y el homosexual y lo que hay entre medio. No. La ruptura con los pares binarios implica saber que fuera de esa línea, más allá, más adelante, por encima, por debajo, diagonal, hay otras cosas fuera de la tradicional trampa de la clasificación que nos trajo la colonialidad, como dice Aníbal Quijano. Así que eso es importante. Así que hay una relación profesional que se genera, que se gesta en esas prácticas que llamamos prácticas antiopresivas, donde hay unos procesos inclusivos, participativos, que desde el inicio profesional las personas tienen su voz. Y es importante destacar que hay fases históricas, hay momentos históricos en nuestros países donde el trabajo social ha sido parte de las estructuras de opresión. Y se puede hacer mucho daño con buenas intenciones.
Así que las buenas intenciones no solamente no son suficientes. Hace falta también tener un abordaje teórico, crítico, sólido, mantener vigilancia. Una de las propuestas más fabulosas que yo he podido encontrarme y que desarrollé bastante cuando estudiaba mi doctorado en trabajo social son las propuestas de vigilancia epistemológica, para que haya unas guías en las cuales nosotros podamos seguir, dar seguimiento al trabajo que hacemos, autoevaluarnos, usando, ¿verdad?, procesos de vigilancia basados en conocimientos teóricos y metodológicos, en saberes que nos ayuden a poder, ¿verdad?, mantener una autoevaluación crítica de lo que estamos haciendo dentro del trabajo social. Otra de las cosas importantes es que en esa alianza que se da en la terapia, que provoca esa apertura terapéutica de la cual hablaba Paola, se trata de eliminar las apariencias asimétricas y las barreras visibles entre quienes intervienen y los participantes. Así que el solo hecho de cómo se estructura el salón de encuentro, la sala de encuentro, el lugar de encuentro, en qué hay en las salas de espera de los lugares donde las personas van a recibir terapia, en cómo nosotros nos preparamos para abordar a una persona. Hace como 6 años atrás, aunque siempre he trabajado con sexodiversidades, nunca había dado servicios a una mujer trans. Nunca. Cuando me tocó la primera, leí hasta que me quería morir porque quería, o sea, leí. Y no solamente leí, sino que fui a un programa de mujeres trans que hay aquí en Puerto Rico. Le pedí al director que me dejara desayunar con el grupo que estuviera disponible para ayudarme y hablé con ellas. ¿Qué cosas pueden ser barreras? ¿Verdad? Yo soy un hombre cis. ¿Qué cosas pueden ser barreras para cuando yo aborde a esta mujer? ¿Qué ustedes me recomiendan? ¿Qué las hace sentir cómodas? ¿Qué las hace sentir incómodas en estos procesos? ¿Qué preguntas pudieran ser amenazantes? ¿Qué palabras debo usar? ¿Qué palabras no debo usar? ¿Por qué? Porque esa alianza tiene que ser desde el inicio y cualquier asunto donde nos ubiquemos en una posición de poder o de opresión, porque podemos oprimir con cualquier palabra, va a afectar esos procesos de acercamiento y de terapia. Así que las personas tienen que aportar. Las personas no solamente son víctimas, no solamente son sobrevivientes de la opresión, sino que tienen la mejor perspectiva para construir las políticas, los programas, los planes de evaluación. Y nosotras en estos acercamientos terapéuticos nos aliamos con los participantes para catalizar y facilitar esos procesos en el acompañamiento profesional, eh, siempre haciendo un contrabalanceo de los discursos y las prácticas sociales que no toman en consideración las voces de las personas marginalizadas. Por eso la terapia narrativa es tan poderosa, porque parte de la narrativa, parte de la historia, parte de las historias de las personas, y no de la pericia del terapeuta. En estos procesos de aprendizaje, cuando yo estoy dando el curso de teorías y modelos de trabajo social terapéutico con personas y discutíamos terapia narrativa y yo al primer día de clase me reúno con cada estudiante y a base de lo que les gusta trabajar les diseño un caso que ellos van trabajando y montando durante el transcurso de todo el semestre. Entonces, una de las estudiantes, pues, le cogió terapia narrativa, este tipo de cosas, pero toda su estrategia o su plan para poder abordar era con lo conductual. Por ejemplo, voy a usar estrategias psicoeducativas. Y yo, ¿qué es eso? ¿Verdad? Hay que reconfigurar eso, porque parte de la perspectiva de que tú vas a educar a una persona y que la persona no sabe que tú la vas a orientar, que es otra cosa que es descubrir con la persona, que la persona escoja nuevos aprendizajes, y que usted la acompañe en esos procesos de descubrir desde perspectivas un poco más liberadoras, la educación liberadora, Pablo Freire, y otras estrategias para que las personas puedan recibir información sin la perspectiva del experto, que en muchas ocasiones genera distanciamiento en esos acercamientos terapéuticos. Así que nos basamos en las luchas y en las necesidades de las personas. Y eso implica que en muchas ocasiones el malestar que traen las personas, la queja que trae la persona, con lo que quieren trabajar, tiene que ver con cómo se distribuyen los bienes, con la necesidad de ampliación de recursos, cómo el empobrecimiento de las personas genera malestar. Sabemos, por ejemplo, que una persona que está estresada porque no tiene dinero, porque no tiene trabajo, y que tiene hijos, esa desesperación por satisfacer necesidades representa un menoscabo en sus capacidades de crianza.
y probablemente no es que la persona sea un mal padre, es que hay unos estresores sociales que me impiden asumir esa paternidad, esa maternidad, esa crianza de una forma mucho más democrática, menos violenta. Así que otro aspecto importante que va a atraer las personas a estos encuentros, y yo soy de los que le digo al estudiantado, el trabajo social clínico no trabaja con todos los malestares. Si la persona tiene algo que no es social, que no tiene nada que ver con lo social, yo creo que ahí nosotros no tenemos nada que aportar, porque este es el trabajo social. Y si lo que hay, con lo que nos vamos a encontrar no es social, no es nuestro. No es tanto en esta área de competencia. Acá hay una palabra que usamos para la gente que quiere hacer de todo, le decimos todólogos. Porque le gusta hacer de todo, y hacen de todo y son expertos en todo. Pues no, inclusive yo soy de los que creo que cuando uno desarrolla, por ejemplo, quiere desarrollar áreas específicas de énfasis profesional, no me gusta darle especialización, de énfasis profesional. Yo he trabajado toda mi vida con abuso sexual, con asuntos forenses en los tribunales que tienen que ver con cuando los padres y las madres se divorcian, con asuntos de sexo, de diversidad, de diversidades sexoidentitarias, pero no trabajo con todo, no soy experto en todo, no me siento cómodo elaborando acercamientos terapéuticos para trabajar con todo. Y una de las cosas importantes que lleva a la gente a terapia, y esto sí me gusta trabajar, es el proceso de afirmación de sus identidades. Cómo la sociedad impone un libreto, ¿verdad? Que Judith Butler, desde la perspectiva postestructuralista, habla del performeo y cómo nosotros actuamos ese rol. Y muchas veces es actuando ese rol impuesto por la sociedad que nos damos cuenta de la opresión que carga ese rol y de que eso no es lo que queremos hacer, que eso inclusive no es natural, eso es impuesto. Entonces, esa afirmación de las identidades es sumamente importante. Hoy aquí se presentaba un trabajo de tesis maravilloso del silencio masculino y los tesistas de maestría eh, hablaban sobre el abuso sexual en los hombres. Hicieron una investigación espectacular sobre todos los factores que provocan el silencio y uno de los factores es que no hablan sobre el abuso, no revelan el abuso porque atenta contra la identidad impuesta por la masculinidad hegemónica. Y entonces, todos esos asuntos son asuntos bellos para trabajar en el trabajo social y la terapia en trabajo social. El asunto de la participación plena en la sociedad y todo lo que produce la marginalización social y personas que han estado excluidas del poder. Así que ir también por ahí a la teoría y al marco conceptual de las fases y las caras de la opresión de Mario Ñón resultaría importante conocer, ¿verdad?, cómo la explotación, cómo la marginación, cómo la eh, explotación, marginalización, el imperialismo cultural, la violencia, se me queda una, me la apuntan por el cansancio, tienen que ver con el malestar de las personas, genera malestar porque genera exclusión, genera opresión. Y una de las cosas o de los aspectos característicos de la opresión, decía Lester Johnson, que es el prejuicio más poder. Opresión es igual a prejuicio más poder. Y genera desigualdad, genera opresión, genera malestar. Así que, y hay unas instituciones clásicas de la opresión, el patriarcado, el heterosexismo, el clasismo, el adultismo, el edadismo, el habilismo, por mencionar algunos, ¿verdad? La heterosexualidad, son patrones impuestos que al estar al no performarse como están impuestos por las estructuras de opresión, generan opresión en las personas. El cuarto punto es el entendimiento de las múltiples opresiones y cómo se intersecan e imbrican en la vida de las personas, en la vida de las familias, en la vida de los grupos, en la vida de las comunidades y en la vida de las organizaciones. El diplomado que va a dar el Instituto Chileno, que incluye salud mental comunitaria, es importante porque una de las críticas importantes que ha tenido el trabajo social clínico norteamericano, basado en psicopatología, es que se ha desconectado de lo comunitario. Y lo comunitario, según la intervención individual, el casework, fue importante en los inicios de la profesión con Mary Richmond y James Adam. El trabajo comunitario también era un aspecto importante y es parte del DNA del trabajo social. Y por supuesto que en algún momento dado, junto con la persona, se aspire, se busque, se trabaje, se luche por un cambio estructural. Así que el fundamento epistemológico de lo crítico tiene que ver mucho con epistemologías modernistas críticas, con el estructuralismo, con los feminismos, con los antirracismos, con los marxismos,
y con aquellas teorías que estudian las estructuras sociales y cómo forman, pero no determinan la vida social. De igual forma, el cuestionamiento a la teoría tradicional y sobre todo a teorías que a veces nosotros aprendemos y asumimos de forma acrítica, las teorías de sistema de primera generación, todo lo que tiene que ver con acerca positivista e inclusive acercamientos que tienen que hoy día basado en el mismo capitalismo y en la estructura neoliberal se han creado modelos terapéuticos que responden a esa estructura y que lo que buscan es costo eficiencia en la prestación de servicios de salud mental, viendo la salud como una mercancía y no como un derecho. Así que todos esos aspectos tradicionales se cuestionan. El estudiar los procesos que constituyen relaciones sociales y sí, la radicalización de los asuntos, el trabajo social es una profesión radical. Así que los asuntos de salud mental también pueden concatenarse con actividades de toma de conciencia crítica, con activismo, con intercesoría, con terapias radicales, con la movilización de la presión para el cambio y con que se aspire a una reorganización social con nuevas relaciones sociales. Y otro aspecto importante de los acercamientos narrativos es el reconocimiento del poder del lenguaje, como el lenguaje, y si usted es construccionista, si usted postestructuralista, el lenguaje tiene una raíz básica en el poder para crear etiquetas y para crear opresión. Así que todos esos asuntos son importantes. Los derechos humanos son un encuadre principal de cualquier práctica antiopresiva, donde se recuadran las necesidades como derechos, donde la terapia se asume desde una humildad cultural, donde se respeta y se honra la diversidad de todas las personas y donde se busca que haya un reconocimiento, expansión, exigibilidad y práctica de los derechos en todas las fases y dimensiones. Así que cuando hablamos de trabajo social clínico crítico, una de las definiciones que más me gustan es la de Katrina Brown, que nos dice que el acercamiento clínico crítico comparte conocimiento y poder en una práctica colaborativa de terapia, donde se desempacan y se reconstruyen las historias de la experiencia y la emoción, se despatologiza usando una contextualización histórica y social de las luchas de las personas, se usan acercamientos no esencialistas para las identidades diversas e interseccionales, se analiza el concepto del yo, las subjetividades de las personas, se reta los discursos dominantes y opresivos que refuerzan conclusiones negativas sobre las identidades, se realiza una contramirada a las historias que nos han afectado, se crean historias contestatarias que resisten las suposiciones dadas por hechos y marginalizan, se da paso a las identidades preferidas, se integra el análisis discursivo de las prácticas institucionales, las estructuras de poder y los sistemas de opresión que se implican o debe decir se imbrican en la vida y las luchas de las personas. Espectacular, la verdad. Yo, Caterina, me fascina, quiero conocerla en persona. Cuando la conozca me voy a desmayar, como cuando se desmayan viendo sus artistas favoritos. Cuando conozca a Caterina me voy a desmayar y voy a llorar y voy a gritar, porque es espectacular su acercamiento. Así que, al igual que cuando conozca en persona a Diego y a Paola, siempre lo he dicho. Así que la reflexión sobre esas prácticas que debemos aspirar a una práctica lideradora que use marcos claramente antiopresivos. Belkin Martínez, otra trabajadora social importante en esta conceptualización de las prácticas antiopresivas. Debemos buscar una práctica que busque la educación popular para que reemplace la psicoeducación, donde se combata el neoliberalismo y sus ideales de individualismo y resiliencia. Las prácticas antiopresivas generan comunidad, generan solidaridad, generan sororidad, generan una práctica sentipensante y todo ese aspecto, ¿verdad?, que contradice los ideales históricos del neoliberalismo. Se cuestionan los discursos dominantes clásicos de la terapia del psicoanálisis, del apego, de las teorías relacionales que están enfocadas en cambiar la realidad interna de la gente y aquellas cognitivas conductuales que se enfocan en las personas, los síntomas, en el autocontrol, para dar otro acercamiento. Así que esa práctica que debemos aspirar es una práctica que empaca el discurso biomédico y desempaca el discurso de la vida de las personas y sus experiencias. ¿Para qué? Para translaborarlas, para resignificarlas en conversaciones terapéuticas usando terapias narrativas, modelos afirmativos de la sexodiversidad, acercamientos feministas, enfoques de afirmación racial y usando las clínicas comunitarias como algunos modelos básicos, base, para de ahí partir a todas las ramificaciones que puede tener el trabajo social clínico en clave antiopresiva. Así que lo primero que hacemos, si es antiopresivo, es tomar como punto de partida las opresiones.
y el poder que subyace en esas opresiones. ¿Para qué? Para darle una mirada multidimensional. Tenemos que salir de las recetas, de las cosas que son causa y efecto, para que las personas puedan definir sus identidades sociales y grupales, para que puedan identificar sus necesidades, sus derechos vulnerados, sus intersecciones, para que estén informadas por el trauma, eh, para que haya una instancia de inequidad, para trabajar las instancias de inequidad económica. Es una práctica que está lista para trabajar con grupos, que está preparada para atajar los privilegios y que está informada por la evidencia. Aquí hace un tiempo la gobernadora del país, una mujer pero conservadora de derecha, trompista, tuvo un percance donde iba a una entrevista televisiva y desde que llegó la iban cubriendo en el estudio y hubo una ventolada, ya tenía una falda, se levantó la falda, se le vio su ropa interior, fue algo bien vergonzoso. Y mucha gente empezó, inclusive gente de izquierda, hasta personas feministas empezaron a burlarse de ella, a compartir el video. Es una persona que también es una persona obesa, así que la obesidad, los cuerpos, el body shaming, la vergüenza del cuerpo, todo empezó a correrse. Y inclusive un psicólogo muy amigo que yo conozco dijo que no había opresión, porque ella era gobernadora, que es lo que estaba pasando. Y entonces yo le tuve que recordar, no lo hice en público, no hago eso en público, pero le escribí directo al amigo a decirle que las opresiones no funcionan de esa forma, de que si yo soy gobernadora, soy mujer. Y pueden intersecarse momentos de privilegio y momentos de opresión en una misma persona, aunque la persona tenga poder. Y entonces asumo yo un discurso que reproduce las instancias de opresión, que reproduce la gordofobia, que reproduce las presiones contra las mujeres, que utiliza a las mujeres en función de su cuerpo, sea la gobernadora, sea quien sea. Y yo soy uno de los principales enemigos de la gobernadora, políticos. No coincido con sus políticas. Soy militante acá, pues voy a todas las protestas que hay, ¿verdad? He cogido macarazos de la policía y he respirado gases lacrimógenos en las protestas, pero tampoco voy a caer, ¿verdad? Redondo en participar de lo que yo critico, ¿verdad? Y tenemos que tratar de ser consistentes en nuestros discursos. Así que lo que les quiero decir es que aunque es una cuidado con el asunto de que una persona porque está en una posición de poder no puede ser oprimida, ¿verdad? E inclusive la quien mejor habla sobre esto es la misma Iris Marion Young cuando habla sobre la explotación y dice, el hombre negro está explotado en su trabajo, pero la mujer negra está doblemente explotada porque tras que está explotada en el escenario de trabajo porque va a trabajar, cuando llega a su casa es explotada por el esposo en una estructura patriarcal de género. Así que ese hombre sí puede ser víctima de la opresión, pero también puede ser un opresor en otra dinámica que se interseca en sus identidades. Así que las perspectivas de reconocimiento y relacionales es observar y valorar las personas que no han estado en la atención principal. Los grupos que dice uno de los filósofos latinoamericanos que están en la línea abismal, esa línea que se tira y todos los que están debajo de esa línea no existen, se invisibilizan, se silencian. Y una de las características importantes es que ellos mismos salgan, asuman posiciones políticas, que ellos mismos, ellas mismas hablen, se visibilicen. Yo soy de los que digo que nosotros no tenemos que darle voz a nadie, la gente tiene su propia voz. A mí esto voy a que los trabajadores ya somos la voz, no es la voz de nadie, la gente tiene su propia boca, tiene sus propias cuerdas vocales. Usted ayuda a las personas a identificar, ¿verdad?, esos procesos para que ellos recuperen el protagonismo, el control sobre sus vidas. Así que otro aspecto importante, estoy siguiendo el tiempo, voy a seguir la hora que se supone que siga, es la otra, las personas silenciadas, las personas desposeídas, las personas colonizadoras, de acuerdo a la teoría de todos los estudios decoloniales, usaron su poder y privilegio para crear lenguaje, para crear leyes, para crear interpretaciones y normas. Un aspecto importante que buscamos es que las personas definan sus identidades sociales,
todo lo que lo caracteriza, asuntos que te identifican como persona. Para mí, algo importante que lo digo, yo soy un macaeño, yo nací en el pueblo de Humacao, el pueblo más lindo de Puerto Rico, y más lindo del mundo mundial, como yo digo. Soy un macaeño, y eso es parte de mi identidad. Y una de las cosas importantes de las identidades es que nada nos define. Un error que nosotros cometemos, por ejemplo, cuando trabajamos con las personas sexodiversas, es centralizarlos en su orientación sexual, como si eso fuera lo único que los definiera. Ellos son hijos, son hermanos, son familia, son miembros de una iglesia, son miembros de una comunidad. No nos define nuestras orientaciones sexuales. Yo soy un hombre sexodiverso, a mí no me define mi sexodiversidad. Así que estos aspectos de todas las identidades físicas, invisibles, psicológicas, sociales, el tener roles sociales que tengo en común y que me diferencia de otras personas, se forma interaccionalmente, se forma por contexto, se forma por las sociedades que vivimos. Así que un paso importante es definir las identidades sociales de la persona, sea por raza, por etnicidad, por clase, por religión, por diversidad funcional, por edad, por género, por orientación sexual, por identidad de género, haga la lista que usted quiera hacer. Así que esas identidades se usan para justificar ventajas y privilegios y justificar desventajas también. Y son socialmente construidas, se creen naturales. Algunas son sostenidas por creencias religiosas que no son cuestionadas. Así que ese legado de esas estructuras que no son equitativas es opresión, es privilegio, genera desventajas en diferentes niveles de la sociedad. Así que vamos a evaluar como parte de ese acercamiento antiopresivo el poder estructural de las leyes y las instituciones, el poder disciplinario que está en los que están en los roles creados por las instituciones, el poder hegemónico de las ideas y visiones que van por encima de otros, el poder interpersonal que ocurre en las microrelaciones, donde la opresión es la causa de todas las causas. Así que ese es el montaje de ese acercamiento antiopresivo. Así que esa práctica clínica antiopresiva, ya Paola se los dijo, aspectos que escuché de Paola, no voy a profundizar en ello. El problema existe fuera de la persona, como parte de esos sistemas de opresión, y nosotros buscamos que en el proceso terapéutico ese contexto de cómo se formó esa estructura de opresión y el efecto que ha tenido en cómo yo pienso, en cómo yo me visualizo, en cómo yo visualizo a las demás personas, es un aspecto importante. Montones de aspectos de la opresión que inciden sobre la salud mental, la inequidad. Las fuerzas de la opresión son estructurales, así que toda estructura social, política social, relación, que haya inequidad, que no haya simetría, que no sean horizontales, va a haber opresión y va a producir opresión. Todo lo que tiene que ver con divorcios, pérdida de trabajo, empobrecimiento, las opresiones basadas en que yo pertenezco a un grupo, los accidentes, los diagnósticos de enfermedades físicas, las muertes de personas significativas, el ser víctima de un crimen, de desastre natural, guerra, los abusos físicos o los abusos sexuales, las experiencias adversas en la niñez y la juventud. Estoy mencionando algunos, la lista puede ser inmensa. Son eventos que producen malestar, que los trabajadores y trabajadoras sociales estamos listos para trabajarlo, pues precisamente nuestra formación siempre ha sido la persona en el ambiente, la persona en su contexto. Así que los ambientes sociales con altos niveles de empobrecimiento, la inestabilidad que ocurre en los vecindarios, la criminalidad, la vivienda inadecuada, las condiciones económicas de impuestos, la parentalidad opresiva, las condiciones opresivas de trabajo, los estresores familiares, los roles impuestos, las relaciones, todo esto es espectacular para poderlo trabajar desde miradas antiopresivas. Hay unos factores que afectan la forma en que nosotros respondemos a nuestras dificultades emocionales. Y el género es una de ellas, la etnicidad, la edad, la educación, el color de piel, la orientación sexual, la clase social, por mencionar algunos. Así que esa práctica antiopresiva toma en consideración todo esto en los procesos de acercamiento terapéutico. Horwitz, un sociólogo que estudia la salud mental, soy su groupie, tengo que decirlo también, lo sigo, lo leo, cada día me conecto a ver qué escribió nuevo. El acercamiento sociológico comparte la idea de que la salud mental y la enfermedad no son cualidades de los individuos, son, están enraizadas en varios aspectos de las circunstancias sociales. Por eso, por ejemplo, en cualquier acercamiento que se cante antiopresivo, tiene que haber una externalización. La persona tiene que saber que el problema está afuera y esos aspectos son importantes. Así que entendemos el problema desde la ubicación de la persona participante y cuando ubicamos esas identidades de una perspectiva crítica e interseccional, como les hablé hace un rato, tenemos un acercamiento interseccional. Y como les dije, no es solamente la interseccionalidad.
desde los feminismos decoloniales, las feministas decoloniales, y siempre menciono a Ochi Curiel, a Yuraki Espinosa, decir que hay interseccionalidad no es suficiente. Y decir que no es lo mismo ser una mujer blanca, lesbiana y rica que una mujer pobre, lesbiana, de un grupo originario. No es lo mismo. Eso sí es verdad. Pero lo que dice Yoralki y Yoshi es que no es suficiente eso. Es que tenemos que analizar cómo esas interseccionales se imbrican en la vida de las personas, se enraizan en la vida de las personas. Inclusive son asumidas en muchas ocasiones como aspectos que están mal en mí, que me hacen una persona mala, que me hacen una persona indeseable, que me hacen una persona sucia. Entonces, si no entendemos, si decimos, si lo vemos solamente desde la intersección, sin analizar cómo eso se imbrica, cómo eso se une, entonces estamos haciendo un acercamiento que es, eh, que es muy limitado. Así que buscamos todo lo que es relacionado a lo normal. Mucha consulta va a venir porque las personas se sienten fuera de grupo, porque las personas se sienten que no encajan, que es lo normal, porque es importante lo normal. En muchas ocasiones esos problemas que nosotros tenemos no son maladaptativos, sino que son respuestas adaptativas a problemas que estamos enfrentando. Es lógico que una persona que pierde un familiar esté triste, no está deprimida, está justificadamente triste. Así que, ¿qué significa la presencia del problema en la vida de la persona? ¿Por qué ese problema existe? Si eso es biológico, si es interno, si es externo, si es político, si es social, si es económico. ¿Quién o qué es lo que se tiene que cambiar? Todo eso es importante. El cuestionamiento de los roles sociopolíticos, todos los supuestos, cómo las personas los internalizan, lo que hay que hacer para encajar, lo que hay que hacer para tener éxito, lo que no se puede hacer. Yo recuerdo una persona que me decía, no es que yo no puedo. Yo decía, pero ¿quién te ha dicho que no puedes? ¿Por qué no puedes? Explícame cuáles son las razones por las cuales no puedes. ¿Conoces a otras personas que han podido? Háblame sobre ellas. ¿Por qué piensas que ellas pueden y tú no? Así que esos aspectos específicos de discriminación que se dan por menos respeto, por servicios sociales pobres, porque te consideren menos inteligente, entre otras razones, son factores de análisis. Hay que evaluar también y ponderar la inequidad, lo que ocasiona el trauma en la vida de las personas, las estrategias de enfrentamiento que han usado las personas para enfrentar sus situaciones de vida, la resistencia, la aceptación, la evasión, y todo eso traerlos en esas conversaciones terapéuticas que vamos a tener. Fíjense que yo no he estado discutiendo aquí ningún modelo específico, estoy discutiendo las características que tiene el trabajo social en clave antiopresiva. Cualquier modelo que usted utilice tiene que en alguna forma tocar estos aspectos dependiendo de la situación que enfrente la persona. Un aspecto bien importante que yo he leído bastante, sobre todo cuando se trata de terapias para trabajar con personas sexodiversas, es que nuestros acercamientos son específicos al caso, son case specific. No hay una receta que nos diga que en cada caso los pasos van a ser los mismos. ¿Okay? Lo que vamos a hacer en terapia lo va a determinar la situación y las particularidades y que enfrenta la persona, y lo va a determinar la persona. Así que conectamos lo personal con lo estructural, identificamos lo que contribuyó al problema como algo que está fuera de las personas, y entonces movemos mecanismos de cambio con las personas buscando acción social, crear conciencia personal, pensando en las consecuencias, desarrollando pertenencia, para finalmente hacer ese avalúo clínico que ocurre desde la primera sesión, no desde una perspectiva de diagnóstico, sino donde podamos distinguir el problema principal, esa raíz de problemas secundarios asociados a esos problemas, analizando todos los factores en la historia que son concurrentes y precipitantes. Yo uso mucho el ejemplo de este hombre que tiene problemas para sostener relaciones románticas y que cumple con los criterios clínicos para diagnosticar una depresión. Y a lo mejor usted empieza a tratar la depresión, pero a lo mejor lo que pasa es que la persona está deprimida por sus problemas que tiene estableciendo relaciones románticas. Lo que lo deprime es que no ha podido establecer una relación romántica. Así que usted trabaja la depresión y deja el asunto del problema que yo tengo para establecer relaciones románticas sin resolver, pues yo voy a tener el mismo problema en 2 meses, en 2 semanas. Así que nosotros tenemos que hacer una evaluación mucho más allá de los síntomas para ver cómo problemas se conectan unos con otros, cómo un problema puede ser producto de otra situación mayor, y analizarlo, ¿verdad?, de una perspectiva mucho más compleja. Estoy acabando. Eh, Estrellado y Colette tienen un libro buenísimo de terapia
para trabajar con opresión internalizada y nos hablan sobre la alianza terapéutica que se da en estos contextos antiopresivos donde minimizamos el elemento de poder, donde quien brinda la terapia no es la persona experta, la expertise lo tiene él o la persona que participa, donde estamos conscientes de la posible opresión de quien es terapeuta, donde el enfoque es colaborativo basado en una relación fuerte entre terapeuta y participante, donde se comparten las técnicas, las tácticas terapéuticas, los objetivos, donde hay una humildad cultural y quien brinda la terapia está abierta a las identidades culturales de sus participantes, desde un acercamiento de apertura, de búsqueda de perspectiva. Y de igual forma, les digo, todas las personas que han experimentado la opresión y que son pertenecen a alguna de estas rupturas que provocan opresión, pueden romper su compromiso terapéutico fácilmente cuando nosotros como terapeutas servimos como un gatillo que les trae la experiencia opresiva. Así que el trauma hace que desconfíen de los procesos. Por ejemplo, más si vienen de gobierno. Todos los que damos terapias en gobierno, la gente llega a las agencias de gobierno desconfiando. Así que los malos entendidos que pueden surgir en estos procesos, las expresiones que sirvan de gatillo al trauma, el saboteo del proceso, los prejuicios que tenga el terapeuta, todo esto va a impedir o a afectar los procesos terapéuticos. ¿Qué buscamos? Empatía radical. ¿Qué es eso de empatía radical en los procesos terapéuticos? Es que esa persona que da terapia se acuerpa de forma holística con la angustia de quien participa y siente el dolor. Se tiene una mirada multicultural donde quien brinda la terapia se abre para reflejarse en el otro en una manera tan profunda que el terapista puede reconocer hasta su propia experiencia emocional a través de quien participa. Y son propuestas de coloniales, de empatía radical en las terapias. Muy diferente a esta cosa de que el terapista se separa de su yo, es esta persona neutral, todas estas cosas. Así que, ¿qué es la empatía radical? Se usa el yo para entender la experiencia emocional de quien participa, pero reconociendo el acceso privilegiado que tiene quien da la terapia a la vida de quien participa. Entonces, eso ayuda a crear avenidas de sanación y liberación. Así que aquí les dejo con una mirada en helicóptero rápida sobre las características del acercamiento antiopresivo y quedo para contestar cualquier pregunta que ustedes tengan. Wow, voy a respirar. Muchas gracias, Larry, por tu presentación. Y sí, la verdad que me deja pensando un poco sobre las estructuras de poder, ¿no? Que nos oprimen, ¿no? Como el patriarcado, el capitalismo, el colonialismo, ¿no? Como latinoamericanos, y que éstas generan desigualdades sociales y los desafíos, ¿no? Que implica trabajar en clave antiopresiva, ¿no? Bueno, nada, muy clara la presentación, Larry, te agradecemos mucho y abrimos un poco el espacio para algunas, digamos, algunos intercambios, algunas intervenciones o preguntas que surjan.